La violencia silenciada es la que sufre la mujer en diferentes espacios donde se desenvuelve. En el espacio laboral, en el espacio familiar, muchas veces también en el espacio urbano y desde luego en el espacio de los servicios, muy particularmente en el que se refiere a los temas de medicina. Se traduce en una afectación no solo a los derechos, sino también a las funciones y a la emotividad y a la dignidad de la mujer. Es frecuente que la mujer tenga que soportar condiciones adversas en su desarrollo, en la vida interior de la familia, en la vida cotidiana de su trabajo y, como dije, también en el ámbito urbano. Esa violencia se traduce en la afectación de su integridad cuando transita por la calle o cuando aborda un transporte público. Y lo peor de todo es que hay una enorme indiferencia, o por lo menos una falta de percepción por parte de la sociedad de esos acosos o de esas expresiones de violencia que se dirigen en contra de la mujer, muchas veces de manera inadvertida. ¿Por qué inadvertida? Porque forman parte de un proceso cultural que todavía no hemos superado. En México, como en muchos otros lugares del mundo, ha habido avances significativos en la normativa. Sí, efectivamente se proscribe la discriminación por razones de sexo. Sí, efectivamente, la norma establece la igualdad de la mujer y del hombre en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la actividad social y de la actividad cotidiana de las personas, pero en la práctica la distancia entre norma y normalidad no se ha superado. Y esto también forma parte de un capítulo silenciado de la relación con relación a la mujer, porque no estamos conscientes, no se da a conocer, no hacemos el esfuerzo suficiente para determinar cuáles son esas omisiones que afectan la vida de la mujer y que hacen que las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en torno a la igualdad de la mujer sigan siendo una meta por alcanzar. Todos tenemos algo que hacer en lo personal. Tenemos la posibilidad de dar ejemplo en nuestro ámbito familiar y también en nuestro ámbito laboral, y tenemos la responsabilidad de difundirlo y de comentarlo con terceras personas, no con el ánimo complaciente de satisfacer las expectativas de lo que se puede llamar una corrección política, sino con la convicción íntima de que estamos trabajando todos por una parte de nuestro propio ser, por nuestras esposas, por nuestras hijas, por nuestras amigas, por nuestras compañeras de trabajo y por nosotros mismos, los hombres, porque no se puede considerar que estemos satisfechos, hombres y hombres, cuando hay alguien en nuestra comunidad que no está siendo adecuadamente protegido o protegida, y cuando la dignidad de una persona se vea afectada. Cuando se ve afectada la dignidad de una mujer, también se ve afrentada la dignidad de un hombre. 8 de marzo todavía saliendo de pandemia, pero que nos obliga justamente a hablar de un tema que emerge en el marco de las violencias hacia las mujeres en el ámbito familiar, y que desde luego los reflejos nos vienen desde el tratamiento psicológico, médico de las personas que sufren este tipo específico de violencia, de la medicina, la psicología hacia el derecho. Estamos hablando de las violencias silenciadas o las violencias ocultadas, acalladas, las que quedan sin una imagen clara, una impronta clara en la que podamos pescarnos para trabajar con ellas desde el punto de vista jurídico. Estas violencias, ¿qué son estas violencias? Pues justamente las que no se ven,
las que quedan detrás de los silencios, como su nombre lo dice, en el marco de las relaciones de familias con conflictos serios. ¿Quiénes las pueden detectar? Pues principalmente desde el punto de vista médico, porque, como insisto, su nombre lo indica, las víctimas principales, desde mi experiencia, son las mujeres y las infancias y las personas adultas, digamos, las personas ancianas, ya una que peina canas, puedo decir ya personas ancianas. Es un marco amplio de relaciones dentro de la familia que están acalladas porque la voz de las víctimas principales simplemente no se escucha o no se atiende. Desde el feminismo hemos trabajado mucho con el concepto de violencia hacia las mujeres, como yo le llamo violencia machista hacia las mujeres, o como se reconoce en el ámbito jurídico y político, la violencia de género hacia las mujeres. Aquí enfocamos la principal víctima justamente al grupo grande de mujeres, porque efectivamente es el grupo que más sufre de esta violencia. Sin embargo, no podemos desconocer que existen otras víctimas de las relaciones conflictivas, violencias que causan enormes problemas en el núcleo familiar. Estas son violencias acalladas, se llaman violencias acalladas, precisamente porque sus víctimas fundamentales son personas que no tienen voz en el ámbito de su núcleo familiar, como son las infancias, y también las personas que ya perdieron la voz, como somos las personas viejas dentro de nuestras propias familias. Son violencias sutiles, pero no por ello menos peligrosas, menos dañinas. La pregunta es, en este contexto, ¿qué puede hacer el derecho? Desde mi perspectiva, creo que la explosión de definiciones no nos ayuda mucho. ¿En qué sentido? Precisamente porque mientras más definiciones existan, mientras más encasillados estén los hechos violentos, más difícil es que quien va a juzgar pueda entender los contextos. Ese es un enorme problema. Sin embargo, estamos en una época en que el derecho quiere definir todo. Y está bien. Bien, entremos a ese tema y definamos a la violencia silenciosa o violencia acallada o violencia oculta. Pero no perdamos de vista que justamente el problema está en que sus víctimas no tienen voz. No hay más que algunas huellas físicas que la propia víctima no puede expresar cómo sucedieron, y entonces el derecho necesita el apoyo de la medicina forense, de la medicina en donde está la parte psicológica, la parte social de las personas que son víctimas, que nos pueden traer los elementos y tenemos que reconocerlos. El derecho debe dejar de pensar en que es una piedra monolítica llena de códigos, llena de normas, llena de definiciones jurídicas. El derecho tiene que reconocer que para poder trabajar y sobre todo para poder hacer justicia, lo que necesitamos es el apoyo de ciencias que reconocen otras áreas de las personas, otras áreas de la vida de las personas, y que las saben
definir de mejor manera y sobre todo que saben de mejor manera reconocer dónde están los problemas y cómo el derecho puede incidir para solucionar, para sancionar a quienes provocan este tipo de violencias y para proteger a las personas que son víctimas. Cierro subrayando el concepto silencio, el concepto acallar, el concepto esconder, el concepto de invisibilidad, porque todo esto encierra justamente un problema que está entre cuatro paredes y que el aparato tradicional del derecho no puede ver sin la ayuda de otras ciencias como, en especial, la medicina o la psicología forense. Celebro la iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género de nuestro instituto para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad jurídica, social, económica y política. Aun cuando reconozco que nadie mejor para hablar sobre las experiencias, causas y luchas de las mujeres que las propias mujeres y que lo que corresponde a los hombres estrictamente es guardar silencio, escucharlas e intentar entender, acepté participar desde la autocrítica, porque asumo mi responsabilidad como hombre que se ha visto beneficiado en lo doméstico y profesional por las estructuras patriarcales y cultura sexista. En términos generales, por violencia de género silenciada, se entiende la que sufren cotidianamente las mujeres como resultado de mecanismos sutiles de dominación y control, los micromachismos, que, a pesar de no traducirse en una agresión física ostensible, también coaccionan, limitan o restringen la libertad y dignidad de las mujeres, colocándolas en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica o afectiva, que debilita su seguridad y merma su bienestar. Dichos mecanismos de dominación masculina se construyen sobre la desigualdad, propician discriminación y derivan de la estructura patriarcal o cultura machista, pero son ignorados, quedan invisibilizados, encubiertos o silenciados y en general no se denuncian por considerarse normales, de poca importancia o por miedo a las consecuencias, y por ello se ejecutan impunemente, contribuyendo a que se repliquen y perpetúen. ¿Qué debemos hacer al respecto? Los hombres nos tenemos que hacer cargo de la evidencia material de la brecha de género, así como de las estadísticas alarmantes que tiene México en cuanto a violencia contra las mujeres, que para colmo permanece en la impunidad, lo cual nos debiera generar indignación y vergüenza. Debemos denunciar de manera clara y sin ambajes la violencia contra las mujeres, no tolerar ni justificar la violencia machista, ya sea física, sexual, psicológica o silenciada, en ninguno de nuestros ámbitos de acción o incidencia. El cambio requiere un ejercicio de concientización en donde todo hombre reconozca y apoye públicamente las reivindicaciones igualitarias. Debemos de construir y desaprender las lógicas de la hegemonía masculina, tan arraigadas y naturalizadas en la sociedad mexicana. En esta revisión debemos evitar los estereotipos de género, tanto de mujeres como hombres, así como los mecanismos de dominación. Ello implica la decisión firme y continuada de no participar de una cultura sexista, homofóbica ni transfóbica. No reírse del chiste misógino u homofóbico, no quedarse callado ante el comentario discriminatorio u ofensivo, no participar en eventos y obras académicas que excluyan a las mujeres. Son acciones en ese sentido. Un aspecto crucial en la construcción de nuevas masculinidades es el reconocimiento del desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores, comprometiéndonos a una distribución equitativa de estas tareas desde el modelo de la corresponsabilidad en la familia. Romper el pacto patriarcal es el único camino
hacia una sociedad más justa e igualitaria. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el tema prioritario planteado en el 67º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, el cual plantea una vez más el eje de la desigualdad entre mujeres, y me parece importante compartir datos que nos brinda el INEGI para conocer la realidad de la situación de las mujeres con respecto al uso de Internet y, en función de ello, poder pensar en las medidas estratégicas que habría que adoptar. Según los datos del Instituto, en informe del 2020 se estimó que México tenía una población de 84 millones de usuarios de Internet y ello representaba un 72% de la población de 6 años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a la registrada en el 2019. Son usuarios de Internet un 71% de las mujeres y 72% de los hombres de 6 o más años que residen en el país. Igualmente, la encuesta estima que la población urbana, que son usuarios del 78%, y en el área rural la proporción es del 50%. En 2021, un 22% de las mujeres y 20% de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso. La situación del ciberacoso más frecuente que experimentaron fueron, tanto mujeres como hombres, fueron el contacto mediante identidades falsas. En 2021, el 21% de la población usuaria de Internet vivió alguna situación de acoso cibernético. Otro dato importante es el de la población usuaria que fue víctima de ciberacoso en 2021. Un 37% contaba con estudios de nivel básico. En Tabasco se detectó la prevalencia más alta de ciberacoso hacia las mujeres, con un 28%, seguido de Campeche y Michoacán. Las entidades con una menor prevalencia de ciberacoso hacia las mujeres fueron Quintana Roo, Nuevo León y la Ciudad de México, con un porcentaje entre el 16 y el 18% respectivamente. El 37% de las mujeres y el 34% de los hombres víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses experimentaron contacto mediante identidades falsas. Esta situación de ciberacoso experimentada con mayor frecuencia por mujeres en 2021 fueron las críticas por apariencia o clase social, con un 40%. Para los hombres, la situación experimentada con mayor frecuencia fue las llamadas ofensivas. De la población de mujeres entre 12 años y más que experimentaron una situación de ciberacoso en 2021, aproximadamente un 49% sufrió el acoso por medio de Facebook. De la población que usó Internet en cualquier dispositivo en los últimos 3 meses, el 77% reportó haber adoptado alguna medida de seguridad para proteger su computadora o su tableta electrónica o teléfono celular o cuentas de Internet. El 95% reportó crear o poner contraseñas como claves o huella digital como una medida principal, y el 28% señaló instalar o actualizar programas antivirus. Por último, creo que es importante saber que en el año 2021 se levantó el módulo sobre ciberacoso, MOCIBA. Su objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia de ciberacoso entre las personas de 12 años y más que usan Internet en cualquier dispositivo. También se busca identificar el tipo y la caracterización del ciberacoso. Una primera propuesta es identificar precisamente con información basada en evidencia los componentes de los modos, tipos y demás información relativa a la violencia que sufren las mujeres vía Internet, y para que en función de ella podamos tomar las medidas en lo individual, en lo familiar, comunitario, así como las exigencias que habría que hacer al Estado para la prevención, atención, sanción y erradicación de dicha violencia. La violencia silenciada representa a la mujer que se le reduce a ser un cuerpo. Se ha privilegiado a la estética sobre la salud. Los estándares de la belleza han llevado a la medicina a producir mujeres bellas, no necesariamente saludables.
La enfermedad en la mujer no obedece a un patrón estético. La atención médica integral en la mujer debe tener un fundamento ético. El paradigma único de la belleza reduce y destruye a la complejidad de la mujer. Este 8 de marzo del año 2023 se cumplen 112 años del Día Internacional de la Mujer. Pese a los esfuerzos, las mujeres seguimos sintiendo miedo. No importa nuestro rango etario, niñas, adolescentes, adultas mayores, seguimos sufriendo el embate por varios frentes de la violencia, entre una de ellas, la violencia silenciosa. El tupido velo del silencio cubre a menudo demasiadas situaciones de violencia en el seno de los múltiples ámbitos de la vida humana y, en particular, de las mujeres. Por acción u omisión, con la plena intencionalidad, quienes ejercen violencia hacia las personas que se encuentran en situación de subordinación, desventaja o vulnerabilidad, en ocasiones todas ellas sumadas, lo hacen de manera silenciosa, en complicidad, con la certeza que no dejarán huella o, en su caso, las víctimas se mantendrán en silencio. Los violentadores saben que no habrá reacción de rechazo a esa violencia. Están en juego bienes superiores, entre ellos el más preciado, la sobrevivencia. Violencia silenciada, violentadores silenciosos. Es un binomio indisoluble que se solapa en la retórica de la igualdad, de los derechos, de la protección que va acompañada, invariablemente, de la inacción. Somos más civilizados mientras más eufemismos expresamos. Muchas mujeres, pero también hombres y niños, jóvenes y mayores, de diversa condición social y sexual, sufren desamparo ante el maltrato físico, sexual, psicológico, económico, emocional y laboral. ¿Qué debe cambiar? ¿El discurso, la convicción, la consistencia ética y moral? Mi convencimiento es que hay que cambiar el discurso por la acción. Los victimarios han sido y serán víctimas de quienes, como ellos, son violentadores silenciosos. Sus conductas evidencian miedo al abandono y a la inseguridad. Yo diría que hay dos vertientes o dos perspectivas para contemplar esto que solemos llamar la violencia silenciada. Por una parte, aquella que se ejerce, es decir, la acción de fuerza que se ejerce sobre una persona, sobre un ser humano, de una manera distinta del premio físico, sin necesidad de golpes, sin maltratos de carácter personal, directo. Y la otra es una violencia que no se denuncia, que no se manifiesta, que no se hace del conocimiento de quienes deben saber de ella para prevenir. Estas dos vertientes son igualmente lesivas, igualmente dañosas. Hay otras vertientes, por supuesto, pero estas son muy graves. Padecer en forma silenciosa, sin denunciar, engendra más violencia. Y comenzar a soportar violencias, aunque sea de una manera discreta, callada, sin apremio físico, igualmente engendra mayor violencia. De ahí se pasa fácilmente a la violencia física, que puede desembocar en lesiones o inclusive en resultados mucho peores. Bueno, puede ser interesante lo que esté en mis manos hacer para evitarla, para prevenirla, inclusive para sancionarla, pero creo yo que lo más importante es qué podemos hacer todos, como sociedad, como conjunto humano, como sociedad civil o como sociedad política. Desde luego, difundir de qué se trata, difundir cuáles son las características de esta violencia, porque mucha gente quizá la soporta, la padece, la sobrelleva, sin saber que se trata de un acto de violencia que puede desembocar en mayor violencia, y porque en ocasiones quienes están llamados a actuar de una manera más directa, más intensa, pues tampoco actúan porque no hay un reclamo suficientemente vigoroso que denuncie los casos de violencia, el germen de la violencia, los riesgos y sus consecuencias. Entonces a mí me parece que debemos difundir estas preocupaciones para nutrir las ocupaciones de todos, de la sociedad en su conjunto, obviamente la mía como miembro de una sociedad, pero la de todos, la quienes me están preguntando y todos mis conciudadanos en torno al tema grave, gravísimo de la violencia,
y ejercer nuestros derechos. Si somos víctimas de violencia o si observamos que alguien lo es, y si se trata de instancias de autoridad o de poder, pues intervenir para prevenir con métodos educativos, con métodos de cultura, sobre todo en forma primaria, y después con otro tipo de procedimientos legales para evitar y para reprimir la violencia. Esto hay que hacerlo de una manera constante, no ocasional, sino constante, hasta que forme parte de nuestra cultura, de nuestro modo de ser. Siempre atentos a la posibilidad de que una violencia que no se previene oportunamente o que no se sanciona en forma pertinente puede desencadenar más actos de violencia de los que pudiéramos ser no solamente observadores o testigos, sino eventualmente víctimas. La violencia significa malos tratos. Y esta violencia puede ser de muchas maneras. Los malos tratos no solamente es algo físico que se pueda ver. Y entonces, cuando hablamos de una violencia silenciada, nos estamos refiriendo a la palabra silencio. Ese silencio que a veces hablamos del silencio sepulcral, nadie dice nada, no se menciona, no se habla, el tema no se toca. Y yo podría decir que en las sociedades musulmanas hay a veces una violencia silenciada de todas aquellas mujeres que padecen las atrocidades que todos conocemos. Ahora, en el medio occidental, la violencia silenciada es una violencia que está enterrada, que está acallada, que está amordazada, en la que no se puede decir nada, porque hay muchas formas de tener que callar. Se calla por miedo o porque tengo miedo a que el hombre que me agrede, yo en este caso estoy hablando de la violencia hacia las mujeres, pero puede ser en general, sobre todo hacia los niños. ¿Por qué? Porque un niño dice, si le digo a alguien que me violó el tío o que abusa de mí tal persona, me va a ir muy mal en la familia, ya me dijo que me mata. Y lo mismo pasa con las mujeres, la pareja, el cónyuge, el concubinario, me va a golpear, me va a matar. Esa es una violencia. La otra violencia es que si yo le digo a mi familia puede tener una actitud también violenta hacia él, va a haber pleitos, se pueden matar, entonces mejor callo, mejor voy a ser prudente. Si reclamo, si me quejo, no voy a tener dinero, no voy a poder pagar las colegiaturas, la comida, lo que necesitan los niños. O, en fin, hay una gran cantidad de circunstancias que hacen que muchas mujeres y sobre todo niños callen, y entre todo ello hay uno que es la ignorancia, porque no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir, no saben con quién pueden hablar, no tienen una información. Entonces esa violencia silenciada es la que no se grita, la que no se dice, la que no se ve, la que todo ocurre en el hogar. Entonces esas mujeres que están con esta violencia, pues la verdad están sufriendo muchísimo anímicamente, no solamente físicamente, sino que también se ven obligadas a callar y a vivir con una sumisión terrible sin poder ejercer sus derechos. Desde mi punto de vista hay dos formas en las que se pueden actuar. Primero como madre, primero como hermana, primero también como hija, es decir, como una mujer en el entorno familiar. Siempre recomendarles a las niñas, a los niños, a educarlos, que respeten a las mujeres y que respeten a todas las personas. A las niñas también hay que enseñarlas a respetar, pero también a las niñas principalmente, igual con los niños, no podemos excepcionarlos. Tenemos que decirles que se tienen que cuidar, tenemos que enseñarles que sus cuerpos son de ellos, tenemos que enseñarles que no hay malos tratos, que cuando en una casa el padre grita muchísimo o la madre es también violenta, ellos también deben de conocer sus derechos. Claro, esto tiene algunas dificultades para que se lleve a cabo, porque también en ocasiones podemos hacer que este niño se vuelva un rebelde contra los padres y que, habiendo justificación para ponerle regaños o castigos, pues bueno, pudiera ahí tener un resultado que no es el deseado. Pero estamos hablando de esas condiciones en las que los padres violentos ejercen también lo que llaman violencia vicaria y en que también lastiman a los hijos o de esta manera hacen lastimar también a la pareja. Y hay que decirles a los niños,
y a las niñas. ¿Cómo pueden evitar eso? ¿Qué deben de hacer? Cuidarse ellos mismos, saber que nadie tiene por qué tocarlos, saber que nadie tiene por qué decirles cosas secretas, que sepan que deben de tener principalmente muchísima confianza en las madres y en los padres, porque naturalmente no todos los padres tienen una conducta indebida, y también decirles que cuando no tengan la confianza de hablar de un problema, se lo puedan contar a la tía, a la abuelita, al hermano, a la hermana, en fin, dependiendo de cuál es la condición familiar de esa criatura. Y por el otro lado, hay que hacer una publicidad muy grande, una difusión muy importante, para que se sepa que hay lugares a los que se pueden recurrir. Mujeres lastimadas que saben que hay refugios. Había antes más, ahora tenemos que volver a hacer los refugios de aquellas mujeres que tienen que ir a pedir auxilio, en donde son resguardadas, en donde también se les da capacitación, se les ayuda para que junto con su familia puedan vivir adecuadamente. Ese es por un lado. Ahora, desde el punto de vista como una abogada, como una investigadora de derecho, bueno, en el área que yo manejo, que es el derecho laboral, entonces ahí también hay que recordar que a las trabajadoras se les tiene que decir que no tienen por qué permitir que los compañeros de trabajo les hagan caricias que no quieren, o los superiores tampoco. Hay que enseñarles que no deben de permitir que les hablen con determinado tipo de palabras, con expresiones determinadas, porque ellas tienen el mismo derecho que ellos a ser respetadas. Pero también tenemos que enseñar que las personas, hombres y mujeres, tienen que saber darse a respetar. Eso es muy importante. No quiere decir que una persona que tenga un carácter determinado esté dando margen, ni se justifica cualquier tipo de violencia. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer en el ámbito laboral, enseñar a las trabajadoras que tienen sus derechos. ¿Qué cosa es el hostigamiento? ¿Qué cosa es el acoso? Que, por cierto, aprovecho para decirlo, la Ley Federal de Trabajo confunde las dos expresiones y hace una separación conceptual, cuando en realidad debe de haber exclusivamente una para efectos laborales. Claro, cuando hay una relación de poder y se trata de una persona jerárquicamente superior, la que está molestando a otra persona es una agresión sexual o es una agresión que debe de considerarse como calificada, es decir, así como cuando hay un homicidio calificado. Entonces, la Ley Federal de Trabajo hace una distinción y lo llama por un lado hostigamiento y por el otro acoso. A la hora de la hora es lo mismo. Hay que recurrir a las mismas acciones y hay que recurrir a los mismos protocolos que debe de haber en cada centro de trabajo para saber qué es lo que debo de hacer para poder comentarle a mi jefe o al superior a mi jefe cómo le puedo decir que me están lastimando, que me están molestando, lo cual me impide trabajar adecuadamente, me pone nerviosa, obviamente con los nervios produzco menos, pero también puedo tener accidentes, puedo tener enfermedades, me puede doler muchísimo la cabeza, me puede producir ansiedad, me puede producir angustia y además voy a llegar a mi casa tal vez malhumorada y entonces este mal humor repercute en el seno familiar. Hay que enseñar cuáles son las acciones que se pueden ejercer, ante quiénes se deben de ejercer y cuáles son los medios de defensa que tenemos para ello. Hay que evitar a todas luces y esta capacitación no solamente es para las mujeres que pueden ser las víctimas, esto es también para los hombres. También a los hombres que pueden ser víctimas del acoso y del hostigamiento, y también a los hombres decirles cómo se deben de defender y al mismo tiempo enseñar a los hombres a respetar a todas las mujeres, no solamente las de su familia, sino en general. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, mejor conocido como 8M, ofrece una ocasión propicia para reflexionar sobre la situación actual de las mujeres en México y en el mundo, así como para reivindicar sus derechos en igualdad a los hombres.
Como es sabido, la Asamblea General de Naciones Unidas hace poco más de medio siglo, el 18 de diciembre de 1972, en su resolución 3010 declaró el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y desde aquel entonces marcó un hito junto a la icónica fecha del 8 de marzo, en una clarísima alusión a los acontecimientos relacionados con las huelgas de las trabajadoras textiles en Nueva York. Asimismo, las Naciones Unidas proclamó que este año la conmemoración sea por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, puesto que un 37% de las mujeres aún no tiene acceso a esta y sus demandas siguen silenciadas y en consecuencia invisibilizadas. En nuestro país, aun cuando con el decreto de reforma a la Constitución del 17 de octubre de 1953 les fue reconocida la ciudadanía y como tal la posibilidad de votar y ser votadas en las elecciones federales, no sería sino hasta el decreto de reforma del 31 de diciembre de 1974 que consagramos el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta reforma fue fundamental para que México fuera la sede, en el marco del Año Internacional de la Mujer, de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 19 de junio al 2 de julio de 1975. Para evidenciar la importancia de visibilizar la problemática de las mujeres, nos gustaría evocar al pensamiento de tres de las más grandes precursoras del feminismo a nivel mundial, quienes levantarían la voz. Christine de Pizan afirma: el más grande no es aquel o aquella que tiene mayores méritos. La excelencia o la inferioridad de las gentes no reside en su cuerpo, según el sexo, sino en la perfección de sus costumbres y virtudes. Marie Gousse, mejor conocida con el seudónimo de Lim de Gox, dice: nadie debe ser molestado por sus opiniones fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el derecho de subir a la tribuna, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público. Y Mary Wollstonecraft, quien fuera, como saben, esposa de William Godwin y madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein y esposa de Percy Shelley, en su famosa Vindicación de los Derechos de los Hombres, había advertido: la virtud no solamente florece entre iguales, y en su no menos gloriosa Vindicación de los Derechos de la Mujer, asevera: no deseo que tengan las mujeres poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Para finalizar, me gustaría hacer constar mi admiración por las mujeres de mi familia, todas queridas, a las cuales tengo y tuve la fortuna de conocer. Mis abuelas, una de ellas falleció un 8M, tías abuelas, mi madre y tías. No tengo hermanas ni hijas, pero sí primas y sobrinas, e inclusive alguna sobrina nieta. Y por supuesto mi esposa y compañera de vida, así como hacer votos para que nunca más una mujer sea silenciada, ni mucho menos invisibilizada. El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Desde 1975, la Organización de Naciones Unidas conmemora este día y en 1977 la Asamblea General de Naciones Unidas hizo propio este día, que lo que hace es visibilizar la lucha que hemos realizado alrededor del mundo las mujeres para que se reconozcan nuestros derechos. Es decir, el 8 de marzo representa un espacio idóneo para hablar de igualdad, de libertad para las mujeres. En este contexto hay un tema que es muy preocupante, y es que a pesar de los avances que hemos tenido, las mujeres seguimos enfrentando violencias. Violencias en la vida cotidiana, violencias que enfrentamos en todos los espacios, y las violencias silenciadas, que son aquellas que están presentes y que no se ven, que la propia estructura a partir de los prejuicios, roles, estereotipos de género hacen que este tipo de violencias ni siquiera sean nombradas y por lo tanto no sean detectadas, y cuando lo son, las mujeres que son víctimas de estas violencias no son escuchadas. El 8 de marzo representa un espacio para dialogar sobre estos temas, un espacio oportuno para hablar sobre libertad, sobre igualdad de oportunidades para nosotras en todos los espacios. En la academia es un espacio en el que tenemos que seguir trabajando para lograr ambientes libres de violencia, donde nosotras podamos participar en igualdad de condiciones y nuestra voz sea escuchada. Y pues todas y todos los integrantes de la comunidad tenemos mucho que aportar para que esto sea una realidad. Las actitudes, desde acercarnos a los temas, entender los aportes de los feminismos, poder hacer un acercamiento crítico a lo que hemos construido, a lo que nos falta por construir desde esta mirada feminista, desde la perspectiva de género, puede marcar la diferencia para que avancemos hacia espacios libres de violencia o sigamos manteniendo estos prejuicios, roles y estereotipos que representan violencia y discriminación para nosotras. Mi invitación este 8 de marzo
es a reflexionar sobre estos temas, a reflexionar las actitudes que tenemos en los espacios siempre frente a compañeras, y no solamente los hombres, mujeres y hombres, qué actitudes tenemos frente a las otras mujeres, si están presentes prejuicios, roles y estereotipos que no vamos a poder erradicar si no los visibilizamos. Entonces me parece una extraordinaria oportunidad esta invitación que hace la Comisión de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Jurídicas para que podamos dialogar sobre estos temas a través de este espacio. Podemos decir que es una aceptación tácita de una situación que causa daño a las personas. Quizás para entenderlo habría que decir que la situación de desventaja y de violencia en contra de las mujeres ha sido de alguna manera centenaria, es decir, históricamente la mujer ha sufrido discriminación y además violencia. Esto siendo a través de mucho tiempo ha calado a la realidad social, es decir, cotidianamente hay una serie de cosas negativas en contra de la mujer. Sin embargo, a nivel social se considera como normal, puesto que esto es parte de una cultura machista. Sin embargo, creo que la historia también nos ha dicho que es necesario cambiar esta situación de desventaja para la mujer, y esto implica también reconocer en todo momento que hay momentos, hay una aceptación tácita de esa violencia, y hay que tomarla en consideración. En principio, lo que se puede hacer es estar consciente de esa situación y en todo momento hacerlo valer, es decir, si hay una violencia en contra de las mujeres, muchas veces en la cotidianidad se hacen expresiones o hay situaciones de maltrato hacia las mujeres, de violencia a las mujeres, y no se hace absolutamente nada. Y esa aceptación tácita que yo decía. Entonces, lo que se puede hacer en principio, concientizarse, y por otra parte actuar haciendo hincapié en que eso no se debe de hacer. Muchas veces vivimos en sociedades machistas, indudablemente, en donde se hacen expresiones que pueden ser desde chistes o menciones en contra de la mujer, y eso hay que tomarlo en consideración, es decir, hay que hacerlo notar y hay que pedir que se respete a la mujer. Nosotros somos educadores, damos clases, dirigimos trabajos de investigación, es decir, creo que para nosotros los profesores, los académicos, tenemos una gran responsabilidad, porque como educadores debemos hacerlo consciente, es decir, terminar con esa actitud tácita. Y para eso lo podemos hacer en clases, mencionando lo que no se debe de hacer en relación con lo que debe de ser una nueva cultura para las mujeres, a favor de las mujeres y de la igualdad de género. Hay muchas formas de violencia en contra de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres y de las personas gestantes. Hay algunas formas de violencia que son muy estridentes, por ejemplo, los casos de feminicidios. Pero también hay otras violencias que son silenciosas, ya sea que pasan en la casa, en la recámara, ya sea que no toman la forma de golpes, sino de violencia psicológica, de insultos, incluso de indiferencia y de carencia. Y me parece que la violencia reproductiva es una de estas violencias silenciadas, porque son violencias normalizadas, incluso institucionalizadas mediante las leyes. La violencia reproductiva es la que no nos permite escoger si queremos tener hijos o no, es la que nos impide acceder a información, a métodos anticonceptivos, y que finalmente nos hace responsable después para querer terminar un embarazo o al contrario, por tener demasiados hijos. Hoy en México hay muchas niñas
mujeres que están obligadas a seguir con un embarazo, incluso cuando han sido víctimas de violación, ¿no? En contradicción con lo que nos dice la legislación vigente en todo el territorio mexicano, o incluso niñas, adolescentes, mujeres que consideran que pues, en este momento de su vida no pueden pues, seguir con este embarazo. ¿Cómo podemos seguir luchando contra esta violencia reproductiva? Como sabemos, en México hubo muchos avances en la materia y en particular 2 sentencias de la Corte que pues nos ha dicho que las mujeres y las personas gestantes tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay que olvidar que pues estos avances no es una simple concesión del Estado, es el resultado de décadas de movilización feminista. Entonces, hoy en día tenemos que seguir exigiendo este derecho. 11 estados han dado el paso de la despenalización en México, pero 21 estados sigue considerando el aborto como un delito y lo sigue castigando desde el derecho penal. Entonces, pues debemos seguir exigiendo estos derechos, ya sea en la calle, en la academia, practicándolo en familia, desde los propios tribunales. Queremos sumar esfuerzos para homenajear, conmemorar las luchas de las colectivas feministas y de los movimientos de mujeres organizadas que históricamente han venido luchando por nuestros derechos, por su efectivización y por su ampliación. En este sentido, retomamos y nos sumamos también a los esfuerzos de la ONU, que para 2023 tiene la finalidad de seguir trabajando en los estándares o en parámetros por un mundo digital inclusivo y porque la innovación tecnológica sea favorable para la igualdad de género. Nos hemos dado cuenta de que con la incursión de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes en distintos espacios, en distintos campos, ha hecho necesario, por un lado, la creación de nuevos conceptos que nos ayuden a nombrar estas incursiones, a visibilizarlas, pero también a sensibilizar todas las problemáticas que esto conlleva. Que en este caso muy particular, lo que hemos venido viviendo desde hace unos años es una brecha digital, es que nos ha hecho o nos ha acercado a distintos problemas estructurales que quizá no habíamos dimensionado antes de la pandemia por COVID-19 y que en este marco nos hemos dado cuenta que por un lado no todas las personas hemos tenido un acceso igual a este tipo de espacios y que por otro lado la incursión tampoco ha sido en condiciones de igualdad en términos de seguridad, en términos de autonomía, en términos que fomenten precisamente una igualdad sustantiva para las mujeres, en este caso, para las niñas y las adolescentes. Por otro lado, ha hecho visible también que ha sido necesaria la creación de derechos, como precisamente el acceso a este tipo de espacios, que permita garantizarlo, que permita precisamente hacer frente y salvaguardar los derechos de las personas usuarias, y que permita contrarrestar esta brecha digital, que lo permita también en una gramática de género, que sea un espacio seguro y que siga fortaleciendo esta autonomía progresiva en el caso de las niñas y de las adolescentes y de la igualdad sustantiva para las mujeres. Pero también ha hecho necesario la creación de mecanismos, de herramientas, de procedimientos, de instancias que ayuden a sensibilizar en torno a las violencias que se suscitan en este tipo de espacios, ya sea por la exclusión, por un acceso limitado o precisamente por todo lo que sucede en este espacio digital que ha presentado nuevos desafíos. Ha sido necesaria también la creación de todo este tipo de mecanismos para la difusión y para que este tipo de espacios, de tecnologías, no solo estén al alcance de todas y todos, sino que también estos contribuyan a difundir una cultura de derechos humanos y que esto también se haga desde una perspectiva de género. En ese sentido, una de las finalidades es también contribuir, porque la tecnología es una tecnología transformadora,
y que ayude a garantizar el acceso a la educación digital.